Qué bueno es encontrarnos aquí en esta plataforma, la plataforma de Vida TV. Por supuesto, a través de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Me siento sumamente feliz, contento de este encuentro periódico en el que vez tras vez nos proponemos conversar acerca de asuntos que realmente nos convienen. El tema que quisiera abordar hoy tiene mucha relación con el que compartí la semana pasada. Y este tiene por título este título, que a mí me gustan mucho estos títulos. Escogidos, pero hay que creer. Lo repito. Escogidos, pero hay que creer. Este título es un tanto controversial, porque viene a combatir un tanto la mala interpretación que se tienen de las escrituras. Ahora, yo no lo digo como que estoy parado sobre un fundamento personal apoyado escolásticamente y por generaciones de generaciones. No, es lo que Dios está poniendo como carga en nuestros corazones para investigar y para compartir luego de la investigación. Porque al fin y al cabo ese es el propósito que tenemos en Vida TV. Compartir las ricas bendiciones que Dios tiene para nosotros en este tiempo. La semana pasada hablábamos de que estábamos hablando acerca de la necesidad de entender acerca de un misterio que tenía que ver con la voluntad de Dios. Bueno, Dios en su voluntad, la que Él planificó para este tiempo, el tiempo de la iglesia y especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir, cerrando los tiempos omegáticos, es necesario que nos demos cuenta, que tengamos conciencia de que Dios quiere que participemos activamente en esto de volver los ojos y toda nuestra vida a percibir que es en Cristo Jesús donde Dios va a reunir todas las cosas. Y esto era un misterio, pero ahora a Dios le plació dárnoslo a conocer hoy por vía de sus, digamos, de esto que se llama revelación, iluminación, visión, inspiración. Estos son los mecanismos que Dios utiliza para transferir las verdades de Él. Y esto debemos tenerlo muy presente. Cuando hablo de escogido, pero hay que creer, es porque muchas personas creen que los hijos de Dios son escogidos, llamados, ya salvos y ya está. Los llamó, llegaron al conocimiento de Dios y ya está. No es así. A pesar de ser escogido, hay que creer. Nosotros no le podemos decir a Dios por qué. Porque eso Él no nos lo va a responder. Eso es tan complejo que Dios prefiere hacer silencio. Podemos imaginarnos que Él conoce los corazones de todos los hombres. Los que han nacido, los que nacen, los que están por nacer. Como Dios no está sujeto a tiempo ni a espacio, Dios conoce nuestro corazón, Él pesa nuestro corazón, Él todo lo sabe. Entonces, sin embargo, Él nos llama, Él nos elige, Él nos escoge. Pero ese llamamiento, yo le digo que es un llamamiento eterno, pero con características de circular, un llamamiento circular, un llamamiento de un circular verdadero. Tenemos que creer. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos dio una capacidad y nos dio habilidades. Es decir, muchos de los atributos que son de Él, propios de Dios, Él le plació transferirlo, algunos de ellos, transferirlo al ser humano.
Y de eso se ha encargado la Biblia, de darnos a conocer muchos de esos atributos. Dentro de esos atributos está la soberanía. Y la soberanía, solo que tenemos una limitación. Tenemos un tiempo para ser soberanos. Y esta soberanía tiene que ver con el libre albedrío. Hay muchos que hablan y han explicado de qué se trata el libre albedrío. ¿Lo tendremos realmente? La condición de pecado no nos permite ser libres para escoger. No, nosotros somos libres para escoger, porque Dios lo dice. Y es obvio, solo que Él nos dice, yo te hice no un títere ni una marioneta, yo te hice con la capacidad, con el poder de elegir. Solo que tienes que saber que eres responsable de tu elección. El hombre falló con todas las capacidades que Dios le dio, con todos los atributos, él falló. Sin embargo, en la misericordia de Dios, le plació darnos a entender de que Él hizo un plan para salvarnos. ¿Dios nos escogió? Sí, nos escogió. Dios lo escogió a usted y a mí. Y todo aquel que se sienta llamado y ha llegado al conocimiento de Dios y ha creído en el Señor Jesucristo, que es la provisión que Dios preparó. Dios se humanó para que nosotros fuésemos salvos. Él llevó a efecto un plan maravilloso para que nosotros fuésemos salvos, pero nosotros tenemos que creer. Mucha gente malinterpreta, por ejemplo, lo que dice Romanos en el capítulo 8, que yo me voy a permitir leerles aquí. En el capítulo 8, los versículos que son 29 y 30. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, es verdad, todo eso lo hizo Dios para nosotros. Ya Él lo hizo, ya Él lo ejecutó. Ahora nosotros tenemos que creer eso. Porque si no, entraríamos en contradicción con lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer. Hay que creer. Ahora, creer no es asentir con nuestros labios. Eso, el creer trae un paquete implícito. ¿Qué es creer? Bueno, dentro del creer está el reconocer que Dios es Dios, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Jesucristo es la provisión para que nosotros fuésemos salvos, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no teníamos ninguna posibilidad de ser salvos haciendo alguna actividad unilateral de parte del hombre. No, el hombre no puede hacer nada para ser salvo. Ya estaba condenado. Reconocer eso. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos participar del plan de salvación. Necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos todo eso. Y eso precisamente es lo que habla el Evangelio. Las buenas noticias que Dios nos dio a través de eso que se llama Evangelio, que ha hecho Dios a nuestro favor. Pero nosotros tenemos que tomar la determinación de creerlo y de comenzar a movernos de acuerdo a los lineamientos que Dios nos da. Dice la palabra del Señor en Romanos 29 y 30, que ya lo leímos. Se habla de predestinado, se habla de que Él nos escogió, nos justificó. Cuando habla de justificar es que hizo un juicio de tal manera que ya nosotros no somos culpables de lo que hayamos hecho. Nos perdonó en Cristo Jesús. E inclusive se habla de la glorificación, es decir, de que habrá un cambio en nuestro físico inclusive. Habrá una transformación, nuestro cuerpo será glorificado en un momento determinado. Esta es una tremenda información, una buena nueva. Pero
tenemos que creer para que esto suceda. Así de sencillo. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga que está en sintonía, que está en este momento frente a su pantalla, usted debe recibir a Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo, para que entonces pueda participar del plan de salvación. Si no, no. Aunque le digan los demás, no, es que Dios es bueno y por ser bueno Él no puede. No, no. Dios por ahora está siendo misericordioso. Él es amoroso, pero un día estaremos delante de Él y Él será entonces juez. Juez. Y esto es incluyendo al pueblo de Israel. Muchos dicen, no, que Israel será salvo porque dice la palabra. Un momento. El Señor escogió a un hombre llamado Abraham. Lo llamó. Posiblemente él debió conocer el corazón de Abraham, aunque Abraham le servía a otros dioses. Dicen las escrituras. Pero posiblemente Dios miró el corazón de Abraham y vio que éste se podía inclinar a su voluntad. Y lo escogió, lo llamó y Abraham respondió tal cual como el Señor lo sabía. Y de él hizo una nación y le hizo promesa. Y le dijo que a partir de un descendiente de él iba a ser de bendición para todas las naciones. Es decir, que a partir de él iba Dios a hacer una nación y de esa nación iban a ser el Mesías, iban a ser nuestro libertador, el Salvador. Y así fue. Muchos israelitas piensan que por ser israelitas ya son salvos. Y no es así. Ellos tienen que creer. Y lo peor del caso, mis queridos hermanos, es que a ellos le vino como si fuera por etapas. Y en una etapa Dios le dio el chance a ellos de que pudieran creer. ¿Cuándo? Cuando se les presentó en persona la segunda persona de la deidad, el Hijo encarnado, el Mesías Rey. El día que se denomina religiosamente el Domingo de Ramos, que en la Biblia aparece como la entrada triunfal de Jerusalén. El Señor Jesucristo llegó y se presentó porque estaba inclusive profetizado, para que se cumplieran las escrituras. Esto lo relatan los evangelios, específicamente Mateo en el capítulo 21. Y cuando el Señor Jesucristo llegó, ¿qué hizo la estructura religiosa? Se enojaron, no los recibieron. Y me gusta mucho eso porque algunos sí le recibieron. Algunos muchachos inclusive decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la estructura religiosa no lo recibió, porque algunos de ellos se le acercaron al mismo Señor Jesucristo y le dijeron, mira lo que estás haciendo, el alboroto que estás creando aquí. Estos muchachos están gritando acá. Y el Señor les dijo, bueno, las piedras tenían que hablar, porque de la boca de los que maman, de los infantes, de los jóvenes, habrá la declaración de una verdad que ya está escrita y profetizada. Y ustedes no han entendido. Y no lo entendieron, se molestaron más bien. Por eso es que a partir de ese momento, y por si fuera poco, luego lo cambiaron. Tenían la oportunidad de recibirlo, o por lo menos de seguir escuchándolo. Más o menos a ver qué más nos dicen. Pero ni siquiera eso, porque prefirieron a Barrabás que a Jesús. Y dijeron encima de todo esto, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ahora, ¿qué creen ustedes? Todo lo que le pasó a Israel desde ese momento hasta nuestros días ha sido precisamente
Ellos han visto y han tenido que pasar por el trago amargo de la gran equivocación. Pero esto les vino para que los gentiles pudieran participar del plan de salvación. Y esto lo da a conocer por revelación el apóstol Pablo cuando le escribe a los de Roma. Los capítulos 9, 10 y 11 hablan de eso. Pero hay otro misterio. El misterio está en el hecho de que Israel será restaurada nuevamente. Israel será restaurada nuevamente. ¿Cuándo? Cuando crean. ¿Y qué es lo que van a creer? En el que rechazaron, en el que traspasaron, como dicen las escrituras. Eso lo tendrán que hacer. Dice Romanos en el capítulo 11, voy a leerles en el versículo 23 específicamente. Dice algo muy importante para los que dudan de lo que yo estoy diciendo en este momento. Dice en el versículo 23 del capítulo 11 a los romanos. Aún ellos, refiriéndose a los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si no permanecieren en incredulidad, es decir, tienen que creer. En este momento, Israel no tiene que aportar nada en cuanto al conocimiento de Dios, porque ellos están cegados. Un espíritu de estupor vino sobre ellos, de insensibilidad. Muchos hablan de que quedaron así como que paralizados, sin ninguna posibilidad de respuesta ante lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Quedaron embotados. ¿Para qué? Para que fueran conducidos a celos. ¿A celos con quién? A quienes se les abrió la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo para el plan de salvación. Porque Dios conoce solamente 3 pueblos. En la Biblia se habla de 3 pueblos. Los judíos, los gentiles y la iglesia. Esos son los 3. Vino a los judíos, no les recibieron, entonces Dios echó una mirada, ese era el plan de Dios, para los gentiles, para un tiempo determinado. Ese tiempo determinado, Israel está como ciego. Muchos lo llaman la ceguidad. Están como ciegos, no entienden. Y todavía se atreven a imponer lo que es la ley, la observancia que se tiene que hacer de la ley, de sus rituales, de sus fiestas, de sus ceremonias. Y mucho pueblo de Dios, muchos cristianos, iglesia, quieren ser judíos. Eso es increíble. Quieren ser judíos. Hay una porción que dice que en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo no estoy hablando de que todas las sinagogas son de Satanás, sino que ya para ese momento el espíritu de estupor, de insensibilidad, estaba sobre el pueblo de Israel. Y muchos se encargaron de perseguir a la iglesia, de perseguir a los apóstoles, de perseguirlos a muerte. Se constituyeron en enemigos por causa del evangelio. Porque el evangelio entonces ha sido el método que Dios ha utilizado para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra, y entonces a través de ese método llamado el evangelio podamos participar del plan de salvación.
entendiendo que es en Cristo Jesús donde Dios está uniendo todas las cosas y haciendo de todos los pueblos uno solo, para que nos constituyamos en ese tercer pueblo que es la iglesia. Pero para eso hay un tiempo determinado. Israel tiene un tiempo determinado para creer. ¿Cuándo? ¿Cuándo se termina ese tiempo de estar ciegos para Israel? Cuando termine el tiempo de los gentiles, que comenzó con más o menos en el 600 años antes de Cristo, cuando Nabucodonosor fue el que estaba al frente del imperio babilónico, hasta el advenimiento del Señor Jesucristo por segunda vez a instaurar su reino sobre esta tierra. A poquito antes del establecimiento del reino en esta tierra, tendrá que acontecer lo que se denomina también el arrebatamiento. Y ese arrebatamiento es con respecto a la iglesia. Es decir, hasta ese momento, todos los gentiles tienen la oportunidad de participar del plan de salvación. Israel, mientras tanto, no puede aportar mucho. Yo diría que nada, porque ellos tienen que creer. ¿Qué es lo que los va a hacer creer? Dice el apóstol Pablo que los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los profetas, los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo Jesús, que es nuestro Dios y Salvador. Sí, pero ellos tienen que creer. Si no creen, se pierden, aunque hayan nacido en Israel. Por eso es que Pablo dijo, no todos los israelitas proceden de Abraham respecto del plan de salvación. Este es un punto muy precioso que tenemos que abordar en su momento. Pero por ahora quiero insistir dándole secuencia de que hay escogidos, pero tienen que creer. Usted puede ser un escogido de Dios, una escogida de Dios, llamada de parte de Dios. Y Dios le dice todo lo que hizo a favor suyo, pero usted tiene que creer. Porque si Israel tiene que creer para ser injertada otra vez y participar de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Salomón, todos esos pactos antiguo testamentario y los que no estaban aún en el Antiguo Testamento. Esos pactos Dios los va a confirmar en su venida. El pueblo de Israel debe creer. Ahora, ¿cuándo va a creer? Que fue la pregunta que hice algunos segundos atrás. ¿Cuándo va a creer? Yo en lo personal creo que va a ser con el arrebatamiento. Porque de una u otra forma, los israelitas han estado queriendo combatir la fe de la iglesia. Pero Dios tiene planes con la iglesia. Dios le hizo promesas a la iglesia. Dios le hizo unas promesas a Israel, pero son diferentes de las que le hizo a la iglesia. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia, estamos en Él y estaremos con Él para siempre. Dios le hizo promesas a la iglesia de que Él iba a morar en nosotros y nos dio el Espíritu Santo. Nos dio unas habilidades, unos dones, unos talentos para que fungiéramos como ministerio a favor de aquellos gentiles que todavía no han creído. Pero con Israel hizo unos tratos, sí, de bendiciones, de tierra. Por ejemplo,
allá en el capítulo 15 de Génesis, los versículos 18 en adelante, Dios le fija a Abraham la posesión de unas tierras que iban desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Eso es un espacio que comprende más de lo que en este momento se encuentra peleando Israel con sus vecinos. Ese espacio comprende Irak, Irán, Siria, el Líbano, Jordania. Y apenas están luchando por 22.145 kilómetros cuadrados. Si usted conoce la geografía del estado Zulia, creo que el estado Zulia de Venezuela, en el occidente del país, hay un estado que tiene 63.100 kilómetros cuadrados. Bueno, Israel en este momento cabe 3 veces en el estado Zulia, casi las 3 veces. Bueno, y por ese espacio se encuentra en este momento peleando con sus vecinos. Cuando Dios le prometió a ellos que sería desde el río Grande de Egipto hasta el Éufrates. Vale decir, mi querido hermano, mi querida hermana, que la promesa de Dios es mucho más ambiciosa, es más grande. Yo creo que el pueblo de Israel va a creer, va a comenzar a creer, porque es necesario creer cuando la iglesia no esté. Ellos escucharán. Desapareció un gran número de evangélicos. El mundo dirá, no, se los llevó un ovni, un objeto volador no identificado. Pero jamás van a decir que es el cumplimiento de uno de los misterios que Dios guardó para este tiempo. Cuando no esté la iglesia, a Israel no le quedará otra cosa sino creer. Entonces ellos predicarán el evangelio del reino al mundo y tendrán para ello un tiempo. Posiblemente esté relacionado con los 7 años de la semana que falta de la 70ª semana de Daniel, lo profético para el pueblo de Israel. En ese momento creerán. Hay una porción que encuentro en Oseas. Voy a leer para ustedes en Oseas. Porque el pueblo de Israel tiene que experimentar un tiempo. Dice en Oseas, en el capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. A propósito de lo que está ocurriendo actualmente, a partir del 7 de octubre, donde un grupo de terroristas llamado, que se hacen llamar de Hamas, de una manera súper violenta y cruenta, atacaron a Israel. Y hasta el momento hay una cantidad enorme de muertos. Ahora, por supuesto, ellos están poniendo lo suyo por ese error. Y yo quiero hacer un comentario al respecto, a propósito de estos acontecimientos. Es cierto, y de acuerdo a las escrituras, que las tierras por las que está luchando Israel les pertenecen porque fue Dios quien lo dijo. Pero el pleito tiene su origen en la historia, porque Abraham es el papá de Ismael, que era hermano de Isaac. Pero el pacto fue con Isaac, no con Ismael. El pacto fue con Jacob y no con Esaú. Y tanto de Esaú como Ismael están todos los árabes. De ahí derivan todos los árabes. Inclusive, el mismo Abraham con Cetura, dice el capítulo 25 de Génesis, que con Cetura tuvo 6 hijos más, entre ellos Madián.
Medián y otros más, 6 estuvo. De manera que Abraham tuvo 8 hijos, pero Dios escogió a uno, que es Isaac, porque Isaac viene siendo la representación o el tipo de lo que era o lo que tendría que ser después Jesucristo. La razón por la que Abraham tiene que ofrecer en sacrificio, porque Dios le pidió a Isaac, es porque ese sacrificio era tipología de lo que iba a hacer el Padre con su verdadero Hijo, Jesucristo. Dios detuvo a Abraham y no lo sacrificó, pero Dios sabía que en el corazón de Abraham llegaba la obediencia hasta el extremo de que si hubiera matado a Isaac. Y ya está. Entonces, esa fe fue la que hizo posible que viniera Jesús al mundo. Ya quedó cristalizado. Pero Ismael, hubo una promesa para con él. Sobre Esaú también, que iban a ser naciones fieras, que iban a tener problemas todo el tiempo con sus vecinos, con sus hermanos, pero que estarían delante de ellos. Y esto es lo que está ocurriendo actualmente. Desde mi perspectiva, el gran problema que tiene Israel es que por haber rechazado al Mesías, hoy tiene ese gran problema. Porque si hubiera reconocido al Mesías, entonces un espíritu de estupor no hubiera estado sobre él. Al reconocerlo, él hubiera entrado en el plan de ser iglesia. Y este es el planteamiento que hace Pablo cuando escribe a los de Roma, en el capítulo 9 y 10 y 11, donde le está diciendo, bueno, yo estoy triste porque muchos de mis hermanos están extraviados. Quisiera yo perecer y declararme anatema por causa de ellos. Pero no puedo porque es que yo tengo la verdad del evangelio. Yo tengo la verdad de Cristo. Y ellos no se manejan por revelación. Ellos actúan religiosamente, llevando a efecto rituales, fiestas y ceremonias, pensando que con ello van a alcanzar la salvación y lo que Dios les ha prometido. Y Pablo les dice, yo soy la evidencia de que Dios no fracasó con el pueblo de Israel. Yo soy la evidencia y los que han creído como yo, dice Pablo, somos la evidencia porque nosotros somos israelitas, creemos en el Señor Jesucristo y eso nos ha hecho partícipe de una bendición llamada salvación porque ahora somos iglesia. Y Dios tiene un plan maravilloso con la iglesia. Dios no fracasó con el pueblo de Israel, pero ellos van a creer en un momento determinado. Y cuando crean, seguro que tiene que ver al traste con la finalización del tiempo de los gentiles. Eso debe dar al traste con la presentación, es decir, con lo que pueda emerger el anticristo que irá en contra de ellos. Pero ellos creerán en el Señor Jesucristo para que esté en línea con lo que dice el capítulo 11 y 12 de Apocalipsis. Ellos van a creer en ese Hijo que un día fue arrebatado a los cielos. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y serán perseguidos. Y ellos tendrán que predicar la palabra. Esa es la razón por la que está en el capítulo 24, versículo 14 de Mateo, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Porque le tocará al pueblo de Israel. Ellos dirán, nada, estaba escrito en eso que nosotros estamos combatiendo y se cumplió. Y ellos lamentarán, como lo dice también Zacarías en el capítulo 10, versículo 12, para que usted lo investigue. Zacarías 10, 12. Ellos lamentarán por el que traspasaron, que lamentarán ese hecho. Ahora, voy a lo puntual. Si el pueblo de Israel
se hubiese centrado en el Señor Jesucristo desde hace un buen rato, que todo ese territorio que Dios les prometió ya fuera de ellos y no estuvieran peleando única y exclusivamente por 22.145 kilómetros cuadrados, que es chiquitico, peleando por eso. Ellos mismos se metieron en tremendo problema, porque el trabajo que tiene consigo el Evangelio es la reconciliación, y es lo que precisamente el pueblo de Israel no ha podido hacer, porque no tiene el recurso. Los que no han nacido de nuevo no tienen el Espíritu Santo de Dios, por tanto no tienen el poder para poder obrar conforme a lo que Dios respalda en Cristo Jesús para este tiempo. Ellos quieren que se les respete, que las naciones de su alrededor los respeten, que los jordanos los respeten, que los sauditas los respeten, que los que corresponden a Irak, a Irán, a Siria, los respeten. No los van a respetar porque no tienen la autoridad. Podrán tener una moralidad de carácter histórico por lo que representan ellos, pero por ahora la autoridad la tiene es la iglesia, porque la iglesia es portadora del Espíritu Santo de Dios. Mientras tanto, no tengan a favor de ellos el Espíritu Santo de Dios, que estará sobre ellos y actuando de una manera que yo no sé, pero no es como la iglesia, porque la iglesia es portadora y tiene ministerios y todas estas cosas a favor que Dios le ha dado como recurso para poder predicar el evangelio, donde el fundamento es el perdón de los pecados, que ahí es donde nos debemos centrar. La iglesia predica acerca del perdón de los pecados. El común denominador del evangelio tiene que ver con el perdón de los pecados, con la justificación. Con la justificación es como nosotros podemos ser salvos, que es algo más ambicioso que poseer una tierra. La tierra es un adicional, es una bendición adicional. Cuando usted está pendiente de cosas que son pequeñas y está obviando lo más importante, bueno, usted se queda reducido al tratamiento y a lo que corresponde a lo pequeño. Pero si usted mira como debe mirar la iglesia a través de Jesucristo, usted está trabajando en cosas muy ambiciosas, muy grandes. Tanto que dice la Escritura que nosotros somos bienaventurados porque la tierra es toda la tierra, todo el globo terráqueo es para el hombre. Cuando nace de nuevo, cuando es de Cristo, cuando ha creído en Cristo, cuando se ha aferrado, cuando se alinea con vamos a ver, con lo que Dios plantea para el hombre nuevo. Mientras tanto, el pueblo de Israel tendrá que seguir. No, ni siquiera ya se puede hablar de escaramuza. Y mucho pueblo de Dios queriendo como que aprovechar este momento. No, eso es lo que dice el Salmo 83. Es que la venida del Señor no la sabe nadie, solamente está en Dios. El Padre es el único que sabe cuándo. Claro, hay acontecimientos que dicen que ya estamos en la parte final, pero por ahora centrémonos en lo que dice el Evangelio. Mientras Israel, repito, mientras Israel no reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, tendrán que pasarle todas estas cosas. Porque los demás no van a ceder, no tienen la autoridad, no tienen el Espíritu Santo de Dios. En este momento ellos están con la boca, tienen que estar con la boca cerrada. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en este momento? Clamar, porque nosotros sí tenemos el Espíritu Santo de Dios. Interceder a favor de ellos. Que exista la posibilidad de la reconciliación. Ahora, es inevitable lo que ya está escrito, que pasa.
Durante esos 7 años de los que habla la 70ª semana de Daniel, habrá un juicio sobre todas aquellas naciones que están empujando a Israel. Y entonces vendrá eso que se denomina Armagedón. Al término de los 7 años va a suceder el Armagedón. Entonces Israel se va a apropiar de las tierras que Dios le prometió. Todas esas tierras que están desde el río Grande de Egipto hasta el Éufrates van a pasar a manos de Israel, con todo lo que tiene en sus entrañas. Israel será 100.000 veces más rico que lo que es actualmente. Eso es una promesa. Pero la iglesia ya no estará aquí. La iglesia tiene otras promesas de parte de Dios. Nosotros estaremos disfrutando de unos galardones que son que son de carácter administrativo para la siguiente fase, para el milenio, donde nosotros no es que vamos a gobernar, para nosotros está más allá del milenio, como dice la escritura en el capítulo 20 de Apocalipsis, las segundas cosas, porque él habla de las primeras cosas. Cuando las primeras cosas pasen, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, entonces la iglesia entrará en acción. Mientras tanto, tendremos trabajos administrativos de adoración. Lo que el Señor todavía no se ha pormenorizado es ese asunto. Lo que el Señor nos deje hacer en esta tierra. Trabajos administrativos que estaremos juzgando inclusive a los ángeles caídos. Sí. Dios iba a cumplir con el pueblo de Israel cuando Él venga a instaurar su reino milenial por muchas razones. Entre esas, para cumplirle a Abraham y para cumplirle a David, de que se iba a sentar un rey en Jerusalén para reinar desde allí. Mientras eso acontece, el pueblo de Israel estará pasando estos momentos muy difíciles. Inclusive, hay una parte que quería ya al cierre comentar con esto. Fíjense el ejemplo de lo que el sistema del mundo está haciendo, que inclusive está afectando a Israel. Ha afectado al mundo de una manera muy sutil. Por ejemplo, en Brasil hay una organización que tiene que ver con el universo paralelo. El universo paralelo es una organización que está funcionando hace más o menos 20 años. Y esta organización lleva a efectos por todo el mundo una serie de festivales. Recientemente se hizo un festival en Israel, o mejor dicho, se estaba celebrando, estaba calculado para que fueran los días 6 y 7 de octubre, que coincidían con la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. Entonces, ahí cerca de Gaza, como a 6, 7 kilómetros, instalaron todo lo correspondiente para que se llevara a efecto ese festival. ¿Y qué consistía el festival? Bueno, ese festival tiene algunas políticas, entre ellas el entretenimiento, que tiene que ver también con movimientos, digamos, de ecologistas, de la paz, de la tranquilidad, pero sobre todo hacen actividades musicales para que la gente se relaje, sean felices, tipo Woodstock, que se realizó en los Estados Unidos en la década de los 60 y 70. Creo que fue en los 70, iniciando los 70. Entonces, un festival así, ¿ve? Así se es feliz con la familia, y se había calculado todo para que los días 6 y 7 de octubre, al traste con la fiesta de Sukkot, los israelitas, los jóvenes especialmente, fueran al desierto, allí en Beerseba, y entonces celebraran esta fiesta, este entretenimiento, este festival musical,
de música electrónica. Y bueno, cuando nosotros nos encontramos haciendo lo que el sistema del mundo propone, que no es el evangelio, somos los primeros afectados cuando el enemigo arremete contra quien sea. El enemigo tenía previsto arremeter como lo hizo en la guerra de Yom Kippur en el año 1973. Le cayeron de sorpresa a Israel y esta vez 50 años después le volvieron a hacer lo mismo y los agarraron desprevenidos. Pero los primeros en caer fueron las personas que son arrastradas por el sistema del mundo mediante una publicidad en la que se dice, mira, la paz no la tienes en Dios, la paz la tienes escuchando música electrónica, participando de un festival de música así relajado, sí, la familia, todas estas cosas, ¿no? Pareciera inofensivo, pero cuando los hombres no están haciendo conforme a lo que Dios ha planificado respecto del evangelio, son presas fáciles. ¿Qué pasó? Los primeros en caer fueron esos jóvenes que estaban allí en ese festival y perecieron 260 jóvenes. Por allí estuve leyendo yo acerca de los pormenores, de cómo ocurrió eso y cómo alguien los cuenta. Esto usted puede investigarlo a través del internet. En todo caso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que por vía del evangelio y por vía de la necesidad de entender lo que Dios está haciendo en la dinámica congregacional, que por cierto lo compartí en estos días, lo que nosotros hacemos en las iglesias, todo eso coadyuva, colabora, se aúna a la necesidad de estar unidos y de poder participar con el plan salvífico que Dios ha diseñado para todos los hombres, incluyendo a los árabes. El mundo no propone nada que sea de bendición. Todo es un encandilamiento. Te dejan sin la luz. No te permite ver la verdad. La verdad de Jesucristo. Y el evangelio es la dinámica, es el método que Dios ha escogido para que su reino sea establecido en esta tierra. Entonces nosotros tendremos la paz, la familiaridad, lo que Dios quiere y planificó para nosotros. Sigamos en esa línea. Sigamos orando por Israel, sigamos clamando por Israel, pero sobre todo, que venga el Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesús, y levanta tu iglesia. Es lo que queremos, es lo que anhelamos. Por ahora, que el Señor me los bendiga en sumo grado.